Hola a todos y todas. En este video voy a hablar de un texto que tenemos asignado para la clase número 4, que es un texto de Rajin, o Reijin, yo a veces le digo Reijin, pero Rajin también le podemos decir, respecto de los fines de la investigación social. Este texto está muy asociado al texto de Rup Sautu, que veíamos en el video anterior, y tiene que ver con pensar justamente la investigación en ciencias sociales. ¿Cómo se realiza investigación? ¿Para qué? En particular, en el caso de Rajin, él va a pensar los fines de la investigación social. Ya la palabra fines nos dice bastante. Es decir, ¿qué es lo que busca hacer la investigación en ciencias sociales? Resumir la cantidad de investigaciones que existen en el campo de las ciencias sociales es bastante complicado. Entonces el autor hace una suerte de clasificación, ¿no? Que intenta abarcar la mayor cantidad de casos posibles. Por eso sus definiciones son muy generales, pero nos pueden ayudar a nosotros a entender en qué se piensa cuando se piensa la investigación en ciencias sociales. Estos 7 fines hay que tener en cuenta que no están ordenados por categorías, no es que primero aparece el primer fin, el segundo, el tercero, y es como progresivo, ¿no? Empiezo por el primero y llego hasta el séptimo fin. En realidad son independientes entre sí, o sea, no tienen un orden de jerarquía, vamos a decirlo así. Y también esa clasificación es de tipo abstracta. En las investigaciones en ciencias sociales, algunos de estos fines confluyen, se cruzan, ¿no? No es que necesariamente una investigación se dedique a un fin y no a otro. Una de las primeras cosas que nos va a decir Rajin es tener en cuenta que cuando hacemos investigación en ciencias sociales, puede aparecer como un objetivo básico respecto de cuál es el objetivo de la investigación en las ciencias sociales. Y ese objetivo tiene que ver con buscar un orden dentro de la multiplicidad de la realidad que nos rodea. Recordemos un poquito a Anderel, ¿no? Él hablaba un poquito de lo que tenía que ver con la realidad. Nos decía que para poder pensar lo que es el conocimiento científico, primero tenemos que problematizar la idea de realidad. Realidad es todo aquello que está afuera mío, ¿no? Como que es lo que no soy yo justamente y en lo que estoy inserto. Miles de filósofos podrían problematizar qué es la realidad y desde dónde se observa, qué se aprende, qué no se aprende, qué se conoce, qué es el ser. Acá lo vamos a resumir brevemente. Entonces, la investigación en ciencias sociales tiene una relación con esa realidad. Hay distintas formas de parte de los científicos de pensar la realidad social y de pensar los métodos y las estrategias para abordar esa realidad social. No obstante eso, Rajin nos va a decir que algo que podemos arriesgar rápidamente al pensar en los fines de la investigación social es que los investigadores siempre buscamos ordenar un poco ese caos o esa complejidad que exige la vida social. Buscamos establecer ciertas irregularidades o patrones que se repiten en la historia, ¿no? Se podría preguntar un historiador. ¿No? ¿De qué forma suceden los fenómenos? ¿Qué características? ¿Qué lleva? O explicativo también puede ser ese orden, ¿no? Este orden, ¿qué me explica? Estos hechos, ¿a qué consecuencias me llevan? Entonces, uno de los fines centrales de la investigación en ciencias sociales va a ser buscar ese orden dentro de la realidad social. Pero lo cierto es que después hay otros fines, ¿no? Que van mucho más allá de buscar un orden general, sino que abarcan distintos momentos históricos, que pueden abarcar distintos espacios sociales. Entonces él va a establecer los 7 fines de la investigación social. El primer fin es identificar patrones y relaciones generales. Este fin es el más parecido a lo que acabo de mencionar, justamente con buscar regularidades y buscar explicaciones del mundo social. Entonces, acá podemos pensar en alguna teoría que justamente busque entender las regularidades del mundo social. Una podría ser, por ejemplo, la tendencia de voto, ¿no? Eso busca un orden. Dentro de las diferentes percepciones, perspectivas que hay en la sociedad, se busca establecer un determinado orden. ¿Qué ordena? ¿Quién vota a quién y por qué se vota a quién? ¿No? Eso podría ser un ejemplo de identificar patrones y relaciones generales.
En el caso del segundo fin que plantea Reichel, y recordamos que no son jerárquicos, sino simplemente es un orden aleatorio, él va a decir que existe un fin para la investigación en ciencias sociales, que es la comprobación y el refinamiento de teorías. Esto hablábamos un poquito en el video anterior, que tiene que ver con poder comprobar teorías, es decir, poder poner a prueba el pensamiento de otros autores o científicos sociales y poder perfeccionar aquello que ellos enunciaron. Un ejemplo podría ser en educación, algún método de educación que sirva, por ejemplo, para alfabetizarse. Bueno, sabiendo que existe un método, que existe una teoría respecto de cómo se alfabetizan, por ejemplo, los adultos, podríamos buscar aplicar ese método o ver cómo funciona ese método a través de la investigación en ciencias sociales y buscar perfeccionarlo o ver si efectivamente funciona tal como fue enunciado. Ese sería uno de los ejemplos. Después está realizar predicciones. En el caso de las ciencias sociales no es tan frecuente realizar predicciones. Nosotros solemos ser bastante cuidadosos con la idea de anticipar el futuro, pero sí es cierto que a través de la investigación se pueden buscar ciertas pistas respecto de qué va a pasar más adelante. Entonces algunas investigaciones permiten anticipar. Hablábamos del voto hace un rato. El ejemplo del voto es un buen ejemplo, ¿no? En ese caso la investigación lo que va a tratar de predecir, como hemos visto en distintas elecciones nacionales, es, bueno, quién es el ganador o ganadora de una elección presidencial, por ejemplo. Eso intenta, a través, por ejemplo, de elementos matemáticos, anticipar el futuro en algún punto. Pero ya les digo, no es lo más habitual dentro del campo de las ciencias sociales y suele ser muy arriesgado porque la realidad es dinámica, es cambiante y es muy difícil tener control de todas las variables, sobre todo cuando hablamos de seres humanos. Bien. Después tenemos la interpretación de los fenómenos culturales e históricamente relevantes. Otro de los fines de la investigación social tiene que ver con mirar hechos históricos o sucesos que son únicos. Imagínense que en el contexto que estamos actualmente probablemente sea el motivo de investigación social la pandemia que estamos viviendo y las miles de situaciones que se viven al interior de ella. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, siempre me sale así, por ejemplo, bueno, las formas de educación virtual que estamos teniendo en este momento. Eso podría ser un objeto de investigación para las ciencias sociales, ¿no? Es un hecho inédito, es distinto, no ha sucedido nunca en estas características, no es que no existiera la educación a distancia o virtual, sino que estamos en una situación muy particular que podría ser objeto de las ciencias sociales y de su investigación. Otro ejemplo histórico relevante podría ser, por ejemplo, la Revolución de Mayo, en el caso de nuestro país. Un historiador o un grupo de historiadores y historiadoras que se dediquen a profundizar en algún aspecto de la Revolución de Mayo. El siguiente fin es la exploración de la diversidad, ¿no? Y acá les hemos remarcado en las clases esta idea de apreciar la sociodiversidad. Si los fines anteriores tenían que ver justamente con buscar patrones generales o pensar a la sociedad más en su conjunto, explorar la diversidad tiene que ver con hacer foco en las diferencias o en aquello que aparece como distinto en la sociedad, ¿no? Entonces ahí es como que lo que tenemos que tratar de hacer los investigadores o lo que surge dentro de la investigación en ciencias sociales es buscar aquello que se aparta de lo común. Quien hace esto fuertemente es la antropología, ¿no? La antropología, quizás los ejemplos que más nos vengan a la mente, además de Indiana Jones, que no sé si todos los antropólogos son así, no creo, pero además de algunos ejemplos medio cinematográficos, podemos pensar que los antropólogos muchas veces se dedican, no siempre, pero muchas veces se dedican a explorar culturas que son ajenas a la nuestra o muy distintas de la que nosotros conocemos, ¿no? Alguna comunidad originaria, por ejemplo, muy aislada, bueno, unos en general tienen como en el imaginario alguna tribu, ¿no? Hay pocos lugares del mundo ya que son tan aislados de la sociedad,
Pero existen espacios sociales que tienen esas particularidades, ¿no? Que están totalmente aislados de lo que sería la sociedad occidental o del mundo como nosotros lo conocemos. Eso tiene que ver con explorar la diversidad. Y a veces esos mundos distintos no están tan lejos de nuestra casa. Quizás tienen que ver con comunidades que hacen a nuestro propio barrio. Pienso, por ejemplo, en algunas comunidades extranjeras o de gente que viene, sí, de gente que viene de otros países que puede formar parte del propio Merlo, ¿no? Su cultura, sus formas de insertarse en la sociedad argentina, su contacto con sus raíces, con la cultura de origen, sus fiestas, sus formas de socialización. Esa podría ser una forma de explorar la diversidad dentro del entorno que habitamos. Después tenemos dar la voz o dar voz. Esto es uno de los fines que muchos recuerdan dentro de lo que son de las cuestiones que habla Rashid. Dar voz justamente tiene que ver con, es bastante similar al anterior, pero tiene que ver con poder expresar o difundir un poco aquellas problemáticas o situaciones sociales que son invisibilizadas en la sociedad. En el mundo social hay cuestiones que aparecen más evidentes, que aparecen todos los días en la tele, que todos conocemos, situaciones o grupos sociales, problemáticas de las que todos hablamos y conocemos, y otras que son más invisibilizadas, ¿no? Que en general no se habla, de eso no se habla, o si no es una cuestión que me involucra a mí como persona directamente, la desconozco. El dar voz tiene que ver con esto, con justamente reconstruir a partir del discurso del otro. Fíjense que esto se aleja completamente de la matemática, ¿no? No es un número que me dice cuántos porcentajes de personas viven en tal lugar, sino que tiene que ver con poder reconstruir desde las propias personas o los propios sujetos aquello que les pasa a esos grupos que en general son invisibilizados. Un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, la comunidad de cartoneros, si podemos identificar un grupo de cartoneros, digamos, personas en situación de calle, no son personas que, pueden ser personas que yo me cruce, pero yo en general como ciudadano común no conozco las historias de vida que hay por detrás de esa situación de calle, en este último ejemplo que di. Y finalmente el último fin de la investigación social es hacer progresar la teoría. Hacer progresar la teoría tiene que ver con algo un poco más abstracto, que significa que a partir de lo que elaboraron otros, nuevamente volvemos a esta idea de teoría, a partir de explicaciones de la vida social, de concepciones de la vida social que hicieron otros, mi idea es ir un poco más allá de aquello que ha hecho la comunidad científica hasta el momento. Entonces, a través de mi investigación en las ciencias sociales, quiero poder ampliar alguno de esos conceptos. ¿Bien? Un concepto que es bastante fuerte en el campo de las ciencias sociales en la actualidad es la idea de sociedad de control, por ejemplo, planteada en los años 90 por Deleuze, que es un filósofo, que tiene que ver con explicar en la sociedad o pensar en la sociedad el control social. Deleuze en ese momento, en la década del 90, piensa en lo fuertemente que estamos controlados a través de las cámaras, pero lo cierto es que Deleuze no llega a ver el siglo XXI, no puede ver el auge, por ejemplo, de los smartphones, de las redes sociales, cosas que para nosotras hoy son habituales. Bueno, una forma de hacer progresar la teoría sería pensar el control social en este nuevo momento histórico, ¿no? ¿Qué pasa con esas cosas que dijo Deleuze? ¿Qué le podemos agregar? ¿Qué más puede sumarnos? Bueno, hasta acá es el texto de Rashid, espero haberlos ayudado. En las clases siguientes vamos a, en la clase que hoy tienen publicadas, ustedes tienen el último tema de la unidad, que es la administración como ciencia. Ahí justamente lo que nos preguntamos es respecto de este carácter científico de la administración. Ese es el desafío de la clase que tienen en el aula virtual en este momento. Un gusto, filmé este video, no les he sumado ningún recurso muy visual, pero por lo menos quería que de a poco nos vayamos acercando y conociendo, aunque sea a la distancia. Quería mostrarles mi carita. No sé si soy muy linda, pero nada. Les mando un abrazo gigante, estamos pensando en ustedes. Cada cosa que preparamos, la preparamos con mucho esfuerzo, dedicación y cariño. Y les deseamos lo mejor de parte de todo el equipo de cátedra de Metodología de las Ciencias Sociales.
Hasta la próxima.